Buenas otra vez. Vamos a continuar con las siguientes vasculitis. Vamos a ver esta que es poliarteritis nodosa. Lee bien, dice arteritis. Ojo, que solo afectan las arterias. ¿Ok? Nodosa por la formación de microaneurismas. Como tú verás, acá nosotros en las anteriores vasculitis teníamos tips clínicos y laboratoriales, ¿no? Por ejemplo, teníamos en el Wegener, actualmente llamada la polangitis granulomatosa, sinusitis ANCA-C proteinasa 3. Por ejemplo, en la polangitis microscópica, ANCA-P, hematuria, ¿no? Mieloperoxidasa. En la Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica copolangitis teníamos eosinofilia, ANCA-P, mieloperoxidasa y asma de difícil control. Y teníamos un anticuerpo, ¿no? Exclusivo contra la interleucina 5. Entonces acá lo que nos vamos a ver un poco de fisiopatología, ¿no? Porque gracias a esta fisiopatología se explican los signos y los síntomas. Acá lo que va a afectar principalmente son las arterias renales y viscerales. Y si afecta arteria renal, ¿no? Si hace vasoconstricción, sobre todo, va a tener hipertensión, ¿no? Si afecta la visceral, tendrá dolor abdominal. Entonces, dependiendo de dónde vaya afectando, da la clínica, ¿vale? Ahora, este tipo de inflamación en estas arterias tiene una característica importante. Miren, es segmentaria y tienen a abarcar bifurcaciones. Imagínate tú ahí la arteria mesentérica superior y sus divisiones. En todas esas bifurcaciones pueden existir estas dilataciones aneurismáticas de hasta 1 centímetro. Bueno, entonces, por ejemplo, acá lo que quiero que se te venga a la mente es que la poliarteritis nudosa o nodosa igual a microaneurismas, ¿vale? Acá tienes una imagen del plexo mientérico y aquí tenemos otra del riñón y otra, ¿ok? Por ejemplo, esta es imagen de un paciente con poliarteritis nodosa, varón de 45 años que vino por dolor abdominal, pérdida de peso con una vez elevada. Además, la arteriografía renal derecha revela múltiples microaneurismas dentro del polo superior del riñón. ¿Ok? Entonces, poliarteritis nodosa, microaneurismas. ¿Ok? Entonces, para ejercitarte esto, lee esta pregunta. Mira, dice, una de estas no es correcta con relación a la manifestación clínica laboratorial en poliarteritis nudosa. En el libro de Harrison dice nudosa, pero también en los textos oficiales van a encontrar como nodosa. ¿Ok? Una de estas no es. Se manifiesta por hipertensión arterial sistémica, por glomerulonefritis y hematuria, presenta dolor abdominal. De no contar con zona biopsiable, se debe realizar arteriografía abdominal. Los aneurismas se presentan en zonas de bifurcaciones arteriales. No existe eosinofilia severa. Entonces acá lo que va a ver es dolor abdominal, ¿no? Todos los signos y síntomas característicos de pérdida de peso, astenia, dinamia, lo que se encuentra en el tipo de vasculitis, pero acá va a haber en el riñón sí se va a manifestar por hipertensión, pero no va a haber glomerulonefritis. Lo que va a existir es una arteritis, y cuando hay una arteritis, eso va a producir hipertensión arterial. ¿Ok? Y otro dato muy importante, escribe tu resumen al ladito, que en estos casos se suele asociar hepatitis tipo B y tipo C, por eso se debe buscar estas infecciones virales. Si son positivas, se les debe tratar esta infección viral. Bueno, pero además, en esto no está en el Harrison, pero esto sí está en los artículos, que también se deben buscar leucemias de células pilosas. Entonces, en esta imagen, dolor abdominal e hipertensión por arteritis sin glomerulonefritis, ¿vale? Entonces, nosotros ahí en el libro de Harrison muestra cómo es que se va afectando la poliarteritis nodosa por orden en frecuencia, ¿no? Los riñones con una incidencia porcentual de 60, que se caracteriza por falla renal e hipertensión, el aparato musculoesquelético, sistema nervioso periférico y el tubo digestivo, ¿no? Como en este caso dolor abdominal. Y los demás, pues ustedes ya los pueden ver, pero esos son las principales: dolor abdominal y la afección de la parte renal. Y el diagnóstico: clínica más biopsia, pero tú no te vas a poner a biopsiar una arteria en la bifurcación porque son pues de difícil
¿no? De tomar la muestra, etcétera. Entonces, cuando no es una zona biopsiable, está indicada la arteriografía, ¿ok? Ojo con eso, para demostrar los microaneurismas. Y el tratamiento, pues, es un corticoide de ciclofosfamida y buscar hepatitis B o C. Y si están positivas, pues dar antiviral, ¿ok? Por ejemplo, aquí estamos viendo una arteriografía renal en un paciente con poliarteritis nodosa, donde se evidencian vasos grandes que muestran microaneurismas. Y ustedes miren la flechita, y con cortes abruptos de arterias pequeñas, ¿ok? Entonces acá la que no es correcta es obvio, es esta, ¿no? Se manifiesta por hipertensión, por glomerulonefritis. Nada que ver, es por arteritis, ¿ok? Vamos con esto. Un paciente de Oruro de 60 años, femenina, con cefalea repentina, con trastornos visuales, claudicación mandibular con vez alta y la biopsia de la arteria temporal compatible con vasculitis. Entonces, pues debe ser una vasculitis, una vasculitis de Horton, ¿no? ¿Cuál es el mejor tratamiento? Sabemos que en todo se da, debemos controlar es decir, bajar la activación del sistema autoinmunitario, pues debemos dar inmunosupresores, pero acá lo que me están tratando de decir es que la clínica me presenta con cefalea repentina y con trastornos visuales, ¿ok? Por algo me deben de estar diciendo eso. Entonces, las arteritis de células gigantes, también llamada arteritis de Horton o arteritis craneal, vamos a ver qué características tiene. Principalmente estas están asociadas a polimialgia reumática con un 40 y el 50%, están asociadas. ¿Okay? Tiene una incidencia y prevalencia en más de 50 años. Puede ser que se han descrito casos en pacientes de 30 o 40 años, pero es el 1 o el 2%. Donde es más frecuente esta patología es en pacientes mayores de 50 años y mujeres, y el pico alcanza los 70 años. Ojo con esto. Por ejemplo, está asociado la HLA-DR4 al locus HLA-DRB1 asterisco 04. Estos presentan los pacientes que tienen este tipo de arteritis y la polimialgia reumática, cosa que esto no se encuentra, por ejemplo, en AR, ¿no? En artritis reumatoidea. Y la patología y la patogenia pues está inducida por un antígeno, que este antígeno todavía en algunos casos no se los encuentra, y en cual intervienen los linfocitos T, ¿no? Macrófagos, células dendríticas, todo el sistema celular inmunitario. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la clínica? Aquí lo que tú debes de tener característico de este tipo de vasculitis es que mujer mayor a 50 años que presenta con cefalea, ¿ok? Cefalea. Eso es la clave. Pero en algunos casos se pueden complicar con una neuropatía óptica isquémica, es decir, puede haber tanta la inflamación, todo esto se inflama y puede producir isquemia, ¿no? Puede producir isquemia tanto a nivel cerebral o en la lengua, que se han reportado casos. Entonces el diagnóstico se hace con la clínica, mujer más de 50 años, y necesitamos sí o sí la biopsia. La biopsia, miren ustedes acá, una señora 3 días después aquí de la biopsia y una semana, ¿no? La biopsia de la arteria temporal. ¿Ok? El libro de Harrison menciona que este tipo de biopsia deben ser segmentarias, que se debe tomar una muestra de 3 a 5 centímetros, ¿no? Un poquito grandecita. ¿Ok? Y en algunos casos se ha demostrado que en pacientes o médicos que saben ecodoppler, pues pudiera sugerir y ver que estas resistencias estén altas y pues que esté traduciendo un proceso inflamatorio. Y algo interesante de esto es que una dosis de prednisona, por ejemplo, de 15 miligramos, 20 miligramos, o como el libro lo recomienda de 40 a 60 miligramos en un mes, pues lo puede controlar estos síntomas. Pero ojo con esto, y aquí va la respuesta de la pregunta. Cuando se acompaña de signos y síntomas oculares, el tratamiento es metilprednisolona 1 gramo. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos agresivos con el tratamiento, el paciente puede quedar ciego. ¿Ok? Puede quedar ciego. Entonces, por eso es acá importante con cefalea repentina, con trastornos visuales, y el mejor tratamiento es acá metilprednisolona 1 gramo. ¿Vale?
Ahora habíamos mencionado que este tipo de vasculitis se asocia a polimialgia reumática. Yo la verdad, este tipo yo lo subestimaba a este tipo de enfermedad reumatológica, pero ya haciendo una revisión profunda, hasta es superior esta polimialgia reumática que la artritis reumatoidea. ¿Pueden creer? Y esto es característico igual de las señoras más de 50 años que se van a quejar por dolor y rigidez matinal en hombros, en cuello y en la parte dorsal de la espalda, ¿no? Aquí también en la cintura. Eso es característico, ¿no? Porque las señoras vienen, me duele la espalda, no puedo levantar, que el cuello, que la cintura, etcétera, y es mucho más frecuente que la AR. Entonces, diagnosticar, yo creo que acá hay pacientes que están subdiagnosticados con esta enfermedad, ¿ok? Aunque la literatura refiere que la incidencia máxima es de 70 a los 80 años, ¿no? Supera a la artritis reumatoidea y pues la tasa de incidencia es de 113 por 100.000 por año en Noruega. Entonces es característico esta enfermedad, sobre todo en la parte norte de Europa, ¿ok? En los países escandinavos. Pero pues uno se pregunta y dice, ¿qué relación hay entre polimialgia reumática y la arteritis de células gigantes? ¿No? Entonces se ha demostrado que la polimialgia reumática es 2 a 3 veces más común que la arteritis de células gigantes y ocurre aproximadamente el 50% en pacientes con arteritis de células gigantes. ¿Ok? Es decir, si un paciente nos muestra en la residencia con caso clínico de arteritis de células gigantes y nos dan clínica o de polimialgia reumática, porque el diagnóstico es clínico, entonces pues se debe sospechar esta copatología, ¿vale? Entonces acá lo importante en la patogenia es que comparten esto, el HLA-DRB1, tanto para la arteritis de células gigantes y para polimialgia reumática. En la interleucina 6 está elevada, es lo que le da la sintomatología del proceso inflamatorio. Lo importante es que el músculo está normal, ¿no? El músculo está normal, pero el paciente no puede elevar los brazos, no puede elevar. Entonces, lo que se ha demostrado por ecografía, por gammagrafía y por resonancia y PET es que ataca más las articulaciones, las bolsas y los tendones, ¿ok? Entonces, acá se va a manifestar clínicamente o subclínicamente con una bursitis subacromial, subdeltoidea y tenosinovitis y otras afecciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo un artículo donde muestran las imágenes en pacientes con polimialgia reumática, donde muestran sus indicaciones, la patogenia, diagnóstico y pronóstico, que hasta pueden haber bursitis acompañado de edema, es decir, además de derrames. Entonces, por eso es muy importante la ecografía en estos pacientes, porque ayuda al diagnóstico. Entonces, en la clínica lo que nosotros vamos a tener es dolor, rigidez simétrico de los hombros, en cintura, cuello y dorso, en la parte dorsal. Miren, por ejemplo, acá en esta imagen, el paciente no puede elevar los brazos. Tiene la incapacidad de abducir los brazos, pero le das un tratamiento de prednisona de 10 miligramos y ya puede elevarlos. ¿Ok? Entonces, esto es, ¿no? Más de 50 años con BC elevada. Y el diagnóstico es esto. Paciente más de 50 años con dolor distribuido proximal bilateral con rigidez matutina que dura por lo menos 30 minutos o más, que persiste durante al menos de 2 semanas, tiene una BES elevada mayor o igual a 40 milímetros cada hora, o por hora en realidad, y tiene una resolución rápida de síntomas con glucocorticoides a dosis bajas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá puse un esquema con prednisona de 15 miligramos día. Se evalúa luego en una semana. Si el paciente responde bien, se disminuye a 10 miligramos. Si no resuelve, se sube a 20 miligramos de prednisona. Y pues esto ya debería resolverse todo el cuadro de 2 a 4 semanas. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar con esto. Vamos a ver un paciente de Santa Cruz que clínicamente presenta disminución de peso, fiebre, diaforesis, artralgias. Hasta acá solo me dice que tiene un componente, una enfermedad sistémica, ¿ok? Sistémica. Pero a mí lo que me resalta es que hay ausencia de pulsos en miembro superior derecho, más fenómeno de Raynaud sospechando en una arteritis de Takayasu. ¿Cuál sería el vaso sanguíneo comprometido? Ok, entonces esto es por anatomía, lo podría responder hasta por orden de frecuencia,
¿no? La arteritis de Takayasu no es nada más que una enfermedad que ataca las arterias de mediano y grueso calibre, ojo con eso, y clave, arteritis de Takayasu, compromiso del callado aórtico y sus ramas, y por eso nos da la clínica. Tiene una incidencia y prevalencia de 1.6 a 2 casos por millón de personas. Es la inflamación de los vasos sanguíneos, y esta tabla creo que es muy importante, ¿ok? Lo que en la mayor parte se va a afectar es la subclavia, 93 en porcentaje. Y si se afecta la subclavia, obviamente nos van a dar clínica de claudicación de hombro, fenómeno de Raynaud. Ojo con esto, ¿ok? Yo, por ejemplo, la anterior semana tenía un paciente que tenía una insuficiencia aórtica, pero no había la causa. ¿Por qué estaba haciendo insuficiencia aórtica? Era una trivalva, no era ni Marfan, ni Ehlers-Danlos, ni nada por el estilo, no era endocarditis, nada, y de repente nos preguntábamos por qué tiene insuficiencia aórtica. Entonces uno comienza a tomar las presiones arteriales de los 4 miembros, los brazos y los muslos, y había mucha irregularidad, y hasta nos decían los cirujanos y los anestesiólogos que no podían instalar la línea arterial, entonces no había impulso, entonces tuvieron que hacer una arteriodisección. Entonces algo andaba muy raro con ese caso clínico, ¿no? Entonces hasta que uno comienza a ver los pulsos y eran asimétricos, también los de miembros inferiores, y va sospechando que pudiera verse de una arteritis de Takayasu, ¿ok? Y si uno hace la revisión, pues sí afecta el callado y la base de la aorta, provocando insuficiencia aórtica, cosa que se trataba de nuestro paciente. Entonces nuestro paciente pues necesitaba tratamiento para esta arteritis de Takayasu, ¿ok? Más que buscar tratar la insuficiencia aórtica, ¿vale? Y justo era una mujer joven, 24, 26 años, pero aparte ella tenía hipotiroidismo, ¿no? Una mujer joven que pues presenta ausencia de pulsos periféricos o desigualdades en la presión arterial o presenta soplos. En este caso, el caso clínico, mi paciente no tenía soplo. Y pues la biopsia, en mi caso no se realizó la biopsia, ¿ok? No se pudo realizar porque no estaba como sospecha entre el primer diagnóstico. Pero pues esta enfermedad, cuando se asocia a IgG 4, es una causa posible de aortitis y periaortitis, ¿no? Que estos casos ya están descritos, y el tratamiento pues es el corticoide y la corrección quirúrgica de las arterias estenóticas, ¿vale? Y obvio, entonces, por ejemplo, si este paciente, mi paciente no recibiera tratamiento para esta enfermedad, lo que va a llevar es insuficiencia aórtica, pues le va a llevar a una insuficiencia cardíaca congestiva o complicaciones, ¿no? Se puede infartar, se puede romper la raíz aórtica o el callo de la aorta, y también tienen compromisos renales. Bueno, entonces acá es la subclavia. Bueno, ya con esta parte hemos terminado. Pues espero haber guiado un poco, y recuerden, para cada vasculitis, su clínica, su laboratorio y algunos casos especiales como la arteriografía o por ejemplo los soplos, ¿no? Y ya con eso creo que estaríamos dominando la parte de vasculitis. Pues muchas gracias.